Hubo un día en que el destino del mundo antiguo pendía de un hilo. 2 imperios, 2 reyes y una sola batalla cambiarían la historia para siempre. Esto no es solo un enfrentamiento, es el nacimiento de una leyenda. Mucho antes de que Alejandro Magno trazara conquistas sobre la arena, ya caminaba sobre el filo del destino. Nació en Pella, la capital del antiguo reino de Macedonia. Una tierra ruda, montañosa, mirada con desprecio por los griegos del sur, que la veían como un rincón atrasado, bárbaro, periférico. Pero Macedonia escondía algo que el mundo pronto aprendería a temer: un pueblo endurecido por la guerra y un linaje dispuesto a reclamar el mundo. Su padre, Filipo II, no era un rey de nombres vacíos, era un constructor de imperios. Bajo su mando, Macedonia dejó de ser una región dividida y se convirtió en una potencia imparable. Reformó el ejército, creó la falange macedonia y soñó con invadir Asia. Pero no lo lograría, porque el tiempo lo tenía reservado para otro. Alejandro fue su hijo, pero también fue el reflejo de su madre. Olimpia, princesa del Épiro, era una mujer marcada por la pasión, el misterio y la creencia en lo divino. Decía haber soñado con una serpiente deslizándose sobre su vientre la noche en que concibió a su hijo. Y aseguraba que Alejandro no era simplemente un príncipe, era el hijo de Zeus. Creció con historias de Aquiles, de Heracles, de héroes inmortales. Y no se limitó a escucharlas. Quiso vivirlas. Desde joven su temperamento era fuego, arrogante para algunos, visionario para otros. Tenía una mirada que no preguntaba, exigía. Y entonces llegó Aristóteles, no como un sabio distante, sino como un maestro comprometido con una misión: forjar una mente tan afilada como una lanza. Le enseñó filosofía, medicina, política, poesía. Pero sobre todo, le enseñó a observar, a cuestionar, a imaginar. Alejandro no fue criado solo para reinar, fue educado para transformar el mundo. Amaba la Ilíada, al punto de dormir con ella bajo la almohada. Veía en Aquiles el espejo que quería alcanzar. No como guerrero, sino como figura inmortal, más allá de la vida, más allá del olvido. A los 16 años ya gobernaba en ausencia de su padre. Y a los 20, tras el asesinato de Filipo, el reino le fue entregado. Muchos pensaron que sería aplastado por las responsabilidades, que la juventud era debilidad, que los enemigos internos lo devorarían. Pero no lo conocían. En pocos meses consolidó el trono, aplastó revueltas y miró al este, hacia Asia, hacia Persia, hacia el mismo sueño que su padre no pudo cumplir. Cuando cruzó el Helesponto, no solo cruzó un mar, cruzó un umbral invisible entre lo humano y lo legendario. Y en cada paso que daba sobre suelo extranjero, no caminaba un hombre, caminaba un símbolo, un joven que no se conformaría con gobernar, sino que buscaba algo más profundo, más temible, más absoluto: la eternidad. Mientras Alejandro aún era un niño que soñaba con héroes, el imperio persa ya era leyenda. Sus dominios se extendían desde el Mediterráneo hasta el Indo, desde las orillas del Nilo hasta las cumbres nevadas del Cáucaso. Ningún otro poder humano había tejido una red tan vasta. Su civilización no era solo poderosa, era refinada, compleja, monumental. Bajo el gobierno de Ciro el Grande, el imperio nació con una visión: unir sin aplastar, tolerar sin debilitarse. Aquel sueño había sobrevivido por generaciones. Con Darío I, Jerjes e Artajerjes, los palacios se multiplicaron, los caminos se alargaron, los tributos fluían y las ciudades brillaban como joyas sobre la arena. Persépolis,
era un canto en piedra a la eternidad. Sus columnas altísimas, sus relieves delicados, sus muros, escritos en los lenguajes de los pueblos conquistados. La administración persa era una máquina aceitada. Sátrapas en cada provincia, un sistema de correos veloz, monedas estandarizadas, religión tolerada. Parecía invencible, inagotable. Pero debajo de esa superficie de oro, algo comenzaba a crujir. La grandeza traía peso. El peso traía lentitud. Y la lentitud abría grietas. Al interior, los nobles persas se enredaban en juegos de poder. Las lealtades se compraban y se traicionaban con la misma facilidad. La nobleza ya no peleaba, mandaba, y el ejército estaba acostumbrado a vencer por tamaño, no por estrategia. Cuando Darío III subió al trono, no lo hizo con gloria, sino con incertidumbre. Era joven, pero su legitimidad fue débil desde el inicio. La corte lo observaba con cejas levantadas, y aunque poseía inteligencia y ambición, su mandato comenzó con conspiraciones y dudas. Y entonces apareció Alejandro, un rayo inesperado, un incendio surgido desde una Macedonia lejana, un desafío que Persia no supo interpretar a tiempo. En lugar de aplastarlo en cuanto cruzó el Helesponto, subestimaron su alcance. Creyeron que sería una molestia temporal, una revuelta como otras. Pero Alejandro no se detuvo. Y Persia, el viejo gigante, tardó en despertar. Y cuando al fin lo hizo, descubrió que sus músculos ya no eran los mismos. La batalla del Gránico fue una bofetada. Isos. Una humillación. Allí, Darío huyó por primera vez. Y aunque conservó la vida, perdió algo más difícil de recuperar: la imagen de invencibilidad. Gaugamela, entonces, no era solo una revancha. Era la última oportunidad de restaurar el mito persa. O perderlo para siempre. A medida que Alejandro avanzaba hacia el corazón de Asia, no llevaba solo un ejército. Llevaba una visión, una ruptura. Cada kilómetro recorrido desde Macedonia era un paso más en la transformación del mundo antiguo. Atrás quedaban ciudades conquistadas. Tebas, que se atrevió a desafiarlo y fue borrada del mapa. Frigia, Cilicia, Fenicia, una tras otra, doblaban la rodilla. Y aún así, Alejandro no se detenía. No buscaba solo victoria, buscaba inmortalidad. Su ejército era pequeño en comparación con el persa, pero cada hombre era una pieza perfectamente afilada. Veteranos endurecidos, hombres que habían peleado hombro con hombro durante años. Sabían leer las miradas de sus comandantes, sabían morir, pero también sabían maniobrar. Tenían algo que los persas habían olvidado: unidad. Y lo seguían, no solo por lealtad, sino por fe. Fe en ese joven que cabalgaba al frente, que dormía con ellos en la intemperie, que sangraba con ellos, y que cuando hablaba de gloria, no lo hacía para inspirar, lo hacía porque creía en ella. Del otro lado, el ejército persa parecía interminable. Más de 200.000 hombres, caballería pesada, infantería de diferentes provincias, medos, bactrianos, armenios, escitas, arqueros a caballo, elefantes de guerra, carros con cuchillas en sus ruedas, un espectáculo que desbordaba los sentidos. Pero también una torre de Babel, demasiadas lenguas, demasiados jefes, demasiadas rivalidades internas. Darío lo sabía, y por eso planeó cuidadosamente su ventaja. Eligió el campo de batalla, mandó aplanar la tierra, hizo ensanchar el terreno para permitir movimientos masivos. Gaugamela no fue elegida al azar. Era una trampa perfecta.
diseñada para explotar la única debilidad de Alejandro, su número reducido. Pero Alejandro ya había visto trampas antes, y no había caído en ninguna. Cuando ambos ejércitos estuvieron a la vista uno del otro, el contraste era imposible de ignorar. De un lado, la magnificencia, el lujo, el protocolo. Del otro, el filo, la tensión, la llama contenida. Eran dos visiones enfrentadas, el orden antiguo y la furia nueva. Y cuando esas visiones chocan, el mundo no sigue igual. Gaugamela no sería solo una batalla, sería un acto fundacional, el parto de una era distinta. El sol asciende con lentitud, como si también supiera que está a punto de presenciar algo irrepetible. Sus primeros rayos rozan la llanura de Gaugamela, y por primera vez, la magnitud del enfrentamiento se revela en todo su esplendor. El imperio persa ha traído todo. Más de 200.000 hombres alineados sobre un terreno preparado. Limpio, liso como una pista de ejecución. Cada metro de tierra ha sido aplanado para permitir el despliegue sin obstáculos de sus armas más temidas. Carros de guerra, con cuchillas que giran como alas mortales. Elefantes cubiertos de armadura, rugiendo entre filas. Caballería pesada extendida como un manto oscuro. Infantería que parece no tener fin. Darío está al centro, como un sol rodeado de satélites. Cubierto con su armadura ceremonial, resguardado por los inmortales, su guardia de élite. Desde allí observa, confiado, el terreno, sus hombres, el aparente desorden del enemigo. Está convencido de una cosa: la victoria será suya, por números, por tamaño, por historia. Pero el joven rey que lo observa desde el otro extremo tiene otros planes. Alejandro ha dispuesto a su ejército con una precisión quirúrgica. Sabe que no puede enfrentarse frontalmente. Sabe que en una guerra de fuerza bruta será aplastado. Así que dibuja su propio ajedrez, uno que nadie más ve. Su caballería pesada, dirigida por él mismo, se sitúa en el flanco derecho. Los compañeros, una fuerza de élite que lo ha seguido desde Grecia. Junto a ellos, jinetes aliados tracios, peonios y arqueros montados. Su plan es provocar. El centro lo ocupa la falange macedonia. Hombres con lanzas de 6 metros, entrenados para resistir y avanzar como un muro. Detrás, una segunda línea de refuerzo. A la izquierda, Parmenión, viejo general de confianza, dirige a la caballería tesalia. Una pieza clave, pero también un señuelo. Alejandro ordena avanzar en diagonal. Un movimiento extraño, lento, inquietante. Y eso es exactamente lo que quiere. El movimiento obliga a Darío a alargar su línea para no ser flanqueado. Lo obliga a romper su forma perfecta. Mientras los macedonios giran hacia la derecha, crean un ángulo, un punto débil, un espacio vacío. Y en ese hueco, Alejandro planea entrar. El joven rey no mira solo el terreno. Mira la mente del enemigo. Mira más allá de lo visible. Porque en cada batalla, la victoria nace mucho antes del primer choque de lanzas. Sus hombres saben que están en desventaja. Lo ven, lo sienten, pero también saben que su rey tiene algo que el enemigo no. Tiene visión. Y cuando un ejército cree, cuando cada soldado es una extensión del pensamiento de su líder, cuando el miedo cede ante la claridad, entonces incluso lo imposible se vuelve ejecutable. Mientras los carros persas relinchan y los elefantes golpean la tierra con sus patas, el ejército macedonio permanece firme. Como una idea antes del trueno, como una sombra antes de la espada.
Darío da la orden de avanzar. Y con ella se activa el tablero. Ya no hay vuelta atrás. Lo que ocurra en los próximos minutos marcará el destino de dos imperios, y la historia no volverá a escribirse igual. Todo se contrae, y luego explota. Los carros de guerra persas son los primeros en moverse. Se lanzan a través del campo como cuchillas. Sus ruedas giran con violencia. Las hojas de acero destellan con la luz del sol. La tierra tiembla. Pero Alejandro ya había previsto este ataque. Ordena a sus hombres abrirse, como una compuerta que se abre justo antes de la embestida. Los carros atraviesan la línea, pero no encuentran carne. Encuentran aire. Y una vez dentro, quedan atrapados, flanqueados. El rugido de la batalla se intensifica. Los arqueros macedonios disparan en sincronía. El choque es total. Del otro lado, Darío observa y decide avanzar con todo. Envía a su caballería a flanquear. Presiona el ala izquierda, donde está Parmenión. Quiere romper la línea, dividir al enemigo, y por un instante parece lograrlo. El ala de Parmenión comienza a ceder. El caos se acerca. Y el mensaje llega hasta Alejandro. Su flanco izquierdo está al borde del colapso. Pero Alejandro no se detiene. No mira atrás. Mira hacia adelante. Porque en ese momento ha visto la apertura. Con una velocidad que desmiente el cansancio de los kilómetros recorridos, lanza su carga decisiva. Toma a sus compañeros, a su caballería pesada, y se lanza directo al centro persa. Es un rayo, un relámpago de acero, una marea indetenible. Avanzan como un cuchillo que busca el corazón. Rompen líneas, atraviesan escudos, abren un camino entre la infantería persa, hasta que lo ve, a lo lejos, Darío, el gran rey, el soberano del imperio más vasto del mundo. Allí, rodeado por sus guardianes, mirando por primera vez el fin acercarse a caballo. El miedo se le instala en la espalda, el sudor enfría su nuca, y entiende que si Alejandro lo alcanza, todo termina. Entonces da la orden, la más temida, la más devastadora para un ejército: huir. Darío huye, por segunda vez, y con su retirada, todo se derrumba. La moral persa se disuelve como polvo en el viento. Los soldados que aún luchaban se detienen, miradas perdidas, espadas que ya no golpean. Un ejército que deja de ser ejército y se convierte en masa. Alejandro podría perseguirlo, podría terminar todo, pero mira a su alrededor. Ve el agotamiento de los suyos. Escucha los gritos del ala izquierda aún en combate. Y toma otra decisión. Vuelve. Rescata su flanco. Restablece el orden. Asegura la victoria, sin arriesgar la ruina. Cuando finalmente el silencio se impone, cuando los últimos sonidos de la batalla se apagan, queda una verdad. Gaugamela pertenece a Alejandro. No por fuerza, no por números, sino por genio. Porque en ese campo abierto, donde todo parecía jugar a favor del imperio persa, Alejandro tejió una danza perfecta. Un acto de visión, precisión y coraje. Ese día, el mundo antiguo cambió de dueño. El polvo se ha asentado. El grito de la guerra se ha convertido en eco. Gaugamela ha quedado atrás, pero su sombra se alarga sobre toda Asia. Alejandro no persiguió a Darío aquel mismo día. Prefirió salvar a sus hombres, salvar la estructura de su ejército, asegurar lo que ya era suyo. Porque aunque Darío seguía vivo, su imperio ya no. Había perdido la batalla, había perdido el respeto, y lo peor, había perdido el mito. Un rey puede ser vencido, pero un rey que huye queda marcado.
Darío intentó reorganizarse. Se refugió en Ecbatana, convocó a sus generales, pidió lealtad, prometió resistencia. Pero los cimientos ya estaban podridos. Las ciudades que antes se le ofrecían ahora enviaban embajadores a Alejandro. Babilonia se abrió sin lucha. Susa entregó sus tesoros. La vieja Persia se rendía en silencio. Alejandro avanzaba sin necesidad de espadas. Su nombre era suficiente. Y Darío lo sabía. Se convirtió en un rey sin trono, un fugitivo escoltado por nobles que comenzaban a dudar. Miradas que antes eran de obediencia, ahora eran de cálculo. Y entonces ocurrió lo inevitable. Uno de sus sátrapas, Besos, lo traicionó. Lo capturó. Y en un acto que quiso ser poder, cometió la peor cobardía. Lo asesinó. Cuando Alejandro lo alcanzó, ya era tarde. Halló a Darío moribundo, abandonado en una carreta, entre el polvo del desierto. Dicen que el joven rey descendió. Se acercó y lo cubrió con su manto. No como enemigo, sino como reflejo, porque entre ellos había más similitudes de las que el mundo quería aceptar. Ambos eran hijos de imperios. Ambos cargaban el peso de sus civilizaciones. Ambos sabían que el poder es un destino y una condena. Alejandro mandó sepultar a Darío con todos los honores, como un rey, como un hombre digno de su historia, y con ello cerró un ciclo. El último gran rey de Persia había muerto, y el mundo pertenecía ahora a un nuevo señor. Pero ese señor no encontraría paz, porque tras cada conquista, Alejandro descubría que la cima es más solitaria de lo que soñó. Gaugamela fue más que una batalla. Fue el punto exacto en el que un hombre traspasó los límites de lo posible. Alejandro no solo conquistó territorios, conquistó imaginarios, transformó mapas y mentalidades. Después de Gaugamela, no hubo imperio que no lo temiera, ni frontera que no soñara con resistirle o rendírsele. Babilonia se inclinó ante él. Persépolis ardió bajo su orden. Egipto lo llamó hijo del dios Amón. Y cada ciudad que tocaba era absorbida por su voluntad. Pero cada paso hacia la gloria era también un paso hacia la soledad. Con cada victoria, su círculo se reducía. Los hombres que compartieron su infancia comenzaron a mirarlo como algo más y algo menos. Un dios al que ya no podían comprender. Porque Alejandro no volvió a ser solo humano. Se convirtió en símbolo, en figura imposible de alcanzar, en destino. Y cuando murió, en Babilonia, años después, con solo 32 años, no dejó un heredero claro, ni un mapa ordenado, ni un final coherente. Dejó algo más poderoso. Una pregunta. ¿Qué ocurre cuando un ser humano alcanza la cima de sus sueños? ¿Qué queda cuando se toca el infinito? Su imperio se dividió, sus generales lucharon entre sí, las ciudades cayeron, y sin embargo, su nombre sobrevivió a todos ellos. Alejandro, el Magno, el joven rey que se atrevió a soñar con lo eterno y no se detuvo hasta hacerlo real. Hoy, Gaugamela es solo un campo olvidado, un trozo de tierra sin monumentos, sin turistas, sin templos. Pero en esa tierra, una vez retumbaron las huellas de miles, una vez dos mundos se enfrentaron, y uno de ellos cayó. Y aunque la arena haya borrado los restos, aunque el viento sople sobre el silencio, hay algo que no desaparece: el eco de una ambición desmedida, de un momento irrepetible, de un legado que aún nos mira desde la distancia, porque la historia no siempre pertenece a los que viven más, sino a los que se atreven a soñar más lejos que nadie. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo
Y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video, que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.